Listo. En todo caso, el día de hoy nos corresponde tocar el capítulo 6, que son básicamente los aspectos biológicos del comportamiento. Porque, si se recordarán, en la clase anterior hablábamos de que para la psicología cognitiva también había un factor importante, el cual venía a hacer referencia hacia el componente biológico, hacia los componentes biológicos que permiten explicar la conducta humana. Y es por ello que en este capítulo vamos a tratar justamente de eso. Entonces, aquí yo les tengo, he diseñado un pequeño mapita que creo que se va a entender mejor, el nombre del título. Y bueno, para hablar de esos aspectos biológicos, tenemos que hablar de ciertos factores biológicos del comportamiento humano, ¿sí? Y dentro de estos factores biológicos, primeramente me gustaría hablar un poco de lo que es la biopsicología, que en realidad engloba varias disciplinas, como ustedes lo pueden ver aquí. Y si habrán estado también en la primera clase, en la primera o segunda clase, se habrán dado cuenta de que esto en realidad ya lo tocamos anteriormente. Es decir, todas estas son disciplinas que pertenecen como tal a la biopsicología. Entonces, vamos a recordarles de manera breve en qué consiste cada una, ¿sí? Por decir, en el caso de la genética conductual básicamente es aquella disciplina que busca explicar cómo es que los genes, en este caso de nuestros padres, pueden influir en nuestra conducta y por consecuente en nuestro psiquismo, es decir, en nuestro modo de pensar, porque se ha confirmado que si bien no es al 100%, en base a los genes, es decir, los genes de alguna manera determinan nuestra conducta y nuestro psiquismo. Esto no es algo que se dé al 100%, particularmente yo creo que esto es algo que se da un 10 o 15%, ¿sí? Pero está comprobado que los genes, así como influyen en nuestras características físicas, también influyen en nuestro modo de comportarnos, en nuestra forma de actuar, ¿sí? ¿Y qué disciplina se encarga de estudiar precisamente esta relación entre genes, conducta y psiquismo? Pues es la disciplina de la genética conductual, ¿sí? Ahora, la otra disciplina es la psicofarmacología. Como bien, ustedes ven que este nombre se deriva de dos palabritas en realidad, de psicología, por un lado, de psico, y de farmacología, que básicamente viene a hacer referencia a las medicinas como tal, ¿no? Entonces, englobando esas dos palabras en una, pues nos da a entender que esta es la disciplina que se encarga de estudiar cómo es que los medicamentos, ciertos medicamentos, van a influir sobre la conducta y también el psiquismo, es decir, sobre los procesos cognitivos. Ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de algunos medicamentos como los ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, o sea, medicamentos, pastillas que usualmente se utilizan para tratar algunos trastornos de la personalidad, como podría ser la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, la psicosis. Entonces, la psicofarmacología se va a encargar particularmente del estudio de esos medicamentos y de cómo estos medicamentos van a influir en la conducta. A ver, otro ejemplito podría ser, a manera de ejemplo. En el caso de los antidepresivos, se me ocurre el alprazolam o el diazepam, pues estos básicamente, a ver, si bien la depresión como tal es un trastorno que inhibe la conducta, que disminuye los niveles de actividad de la persona, pues básicamente la pastilla lo que busca sería reactivar otra vez el sistema nervioso, reactivar los neurotransmisores que producen la felicidad, ¿no? La dopamina, la serotonina. Entonces, estos medicamentos buscan estabilizar de alguna manera la conducta, porque si una persona toma medicamentos para regular esto, es obligatoriamente porque ha tenido algún mal o tiene algún mal, ¿no? Algún trastorno, porque una persona sana no puede tomar este tipo de medicamentos que regulan la conducta, no puede tomar antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, no puede tomar nada de esto. En todo caso, nuevamente, la psicofarmacología es la que se va a encargar, la disciplina que se va a encargar sobre este estudio de las medicinas en función a la conducta humana. ¿Sí? Ahora, pasemos a la neuropsicología.
La neuropsicología, si bien puede considerarse toda una rama particular de la psicología en general, aquí la consideramos solo como una disciplina porque estamos hablando netamente de biopsicología, ¿sí? Pero la neuropsicología se va a distinguir porque esta va a ser el estudio, digamos, de la conducta, al igual que la psicología, ¿sí? Va a estudiar la conducta, el psiquismo, ¿sí? Pero lo va a hacer teniendo como premisa de que ha habido una lesión, un tumor o alguna enfermedad cerebral. Entonces, la neuropsicología pretende estudiar los efectos de esta lesión, tumor o enfermedad cerebral sobre la conducta y el psiquismo, porque se van a dar cuenta, o bueno, en general, si existe una lesión cerebral, si hay una lesión en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital, en el lóbulo frontal o en el temporal, obligatoriamente ciertas funciones cognitivas se van a ver limitadas, se van a ver degradadas. Por ejemplo, si en el caso de que de que se dañe por algún motivo, tengamos algún daño en el lóbulo occipital que está relacionado con lo que es la vista, lo más probable es que esa capacidad, nuestra capacidad de ver, se vea limitada, se vea restringida, llegando al extremo incluso de quitarnos por completo la facultad de ver, ¿no? Porque si bien sabemos que nosotros vemos por los ojos, a fin de cuentas, quien procesa esa información visual, es decir, quien procesa la información que nosotros captamos por medio de los ojos, está en el cerebro y particularmente en el lóbulo occipital que se encuentra en la parte anterior, en la parte, perdón, en la parte posterior de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, la neuropsicología va a ser precisamente esa disciplina que se va a encargar de estudiar el efecto de estas lesiones o enfermedades que podamos tener en el cerebro y de cómo estas enfermedades, lesiones, lo que sea, influyen en nuestra conducta, en nuestro modo de pensar, ¿sí? Ahora, en cuanto a la psicología fisiológica, esta, más que todo, va a poner en, en una balanza la relación entre la conducta y ciertas variables fisiológicas, como podría ser la sudoración o el ritmo cardíaco o la presión arterial. A ver, a manera de ejemplificar un poquito más esto, por decir, cuando nosotros nos encontramos ante una situación de peligro, digamos cuando alguien nos está robando, ejemplo, normalmente si alguno habrá experimentado o habrá visto qué es lo que suele pasar, lo que suele pasar es una de dos cosas, que la persona se queda paralizada porque no concibe, no sabe qué hacer en ese momento, o que la persona tenga una respuesta evitativa, es decir, de huida. Entonces, cuando una persona, digamos, está siendo asaltada, entra en juego ciertos procesos biológicos. ¿Por qué? Perdón, fisiológicos. Porque ante ese evento, ante esa situación inesperada, nuestro ritmo cardíaco se eleva y empezamos a sudar y, y los neurotransmisores empiezan a segregar las hormonas de la activación, ¿no? La dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, de tal manera que dentro de nuestro cuerpo hay una serie de cambios que se están produciendo solo por, solo por esa situación amenazante que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, esta psicología fisiológica pretende investigar qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, producto de las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? A ver, hasta aquí chicos, ¿se me ha entendido? A ver, los leo, por favor. Indíquenme una respuesta en el chat, estaría bien. Y si se quieren activar los audios, también, para que no me sienta solo. A ver, Carlos me dice que sí. Ok, Carlos. Me alegro, pero a ver, chicos, chicas, alguien más que me confirme si es que ha sido entendible lo que he dicho hasta ahora. ¿Se entiende lo que es la genética conductual? ¿Se entiende lo que es la psicofarmacología, la neuropsicología, la psicología fisiológica? Porque me importa mucho ver que me confirmen de que sí se ha captado. Porque si esto no se ha captado, lo más probable es que para la siguiente explicación no entendamos lo que, no entiendan de lo que voy a hablar. ¿Sí?
Ok, José también me dice que sí. Bien, entonces continuamos. Entonces, habiendo hablado de estos cuatro, el último que nos correspondría en torno a la biopsicología sería pues la neurociencia cognitiva. Y esta neurociencia cognitiva, en particular me gustaría rescatar esta palabra clave, cognitiva, básicamente va a hacer referencia al estudio de las partes del encéfalo, es decir, del cerebro, que participa en los procesos cognitivos. ¿Y qué procesos cognitivos? Sabemos que hay varios, no son unos 8, unos 9, unos 7 por ahí. El pensamiento, el lenguaje, la memoria, la atención, el aprendizaje, las emociones. Estos son los procesos cognitivos. Entonces, la neurociencia cognitiva pretende estudiar qué parte del cerebro, qué parte de nuestro encéfalo participa en cada proceso cognitivo. Ejemplo, ¿qué parte podría participar en el proceso cognitivo, a ver, del lenguaje? ¿Qué partes del cerebro podrían participar en el proceso cognitivo del lenguaje? Yo podría decir, a manera de ejemplo, pues que participan varios lóbulos, ¿no? Por no decir todos. Participa pues el lóbulo frontal a través del área de Wernicke, que es la área mediante la cual nosotros comprendemos el lenguaje. Pero para que nosotros hablemos, esa función específicamente se encuentra en el área de Broca, que está ubicada en el lóbulo frontal del cerebro. Eso ya es algo un poquito más avanzado, como ustedes se habrán dado cuenta, pero la premisa básica es pues de que esta neurociencia cognitiva estudia justamente esas partes, las partes de nuestro cerebro en específico, que participan en estos procesos cognitivos. Y nos vamos a dar cuenta de que por cada proceso cognitivo hay diferentes partes que se ven involucradas, unas de manera más directa que otras. Pero hasta ahí sería el ejemplo, ¿sí? Ahora, eso fue en cuanto a la biopsicología y también es necesario que tengamos en cuenta algunos conceptos clave, como podría ser el de la herencia, ¿no? Mediante la cual, a ver, perdón, mediante la cual se podría decir que la herencia es un proceso mediante el cual las células, o hay una descendencia básicamente de células, o un organismo, ¿no? Y esta descendencia la adquirimos nosotros, en este caso, por decir, eh, hay los genes de nuestros padres pasaron a nosotros, ¿no? Y estos rasgos, estos genes vienen a traducirse en varias cosas, como podría ser el aspecto físico, porque ustedes se habrán dado cuenta que algunos empiezan a parecerse, digamos, a su mamá o a su papá. Eso se explica por parte de la genética, de la herencia. Entonces, así como también heredamos ciertas cualidades físicas, también se pueden heredar o al menos tener predisponencia a heredar otras cosas, como ya les comentaba, como el nivel de la inteligencia, los rasgos de la personalidad e incluso algunas enfermedades mentales. Porque, a manera de ejemplificar, no es por asustarlo, pero digamos, en el caso de una persona esquizofrénica, es decir, una persona que tiene alucinaciones, que tiene ilusiones, que ya no está en contacto con la realidad, esa cualidad, ese trastorno, tiene cierto componente hereditario. Es decir, quien ha padecido este trastorno eh, tiene la probabilidad o existe la posibilidad de que se lo vaya a heredar a su hijo, a su hija, ¿no? De que vaya a pasar a la siguiente generación. No es determinante, pero digamos que por el hecho de tener esa enfermedad hay cierta predisposición a adquirir esa condición, ¿sí? Entonces, esta herencia no solamente se limita a cualidades físicas o de personalidad, sino que también incluye los trastornos mentales, ¿sí? No todos los trastornos, hay ciertos trastornos que sí son con predisponencias hereditarios, como otros que no. Los trastornos que podrían ser predisponentes a heredarse podría ser el caso de casos graves, ¿no? Como el de la esquizofrenia. Hay tipos de esquizofrenia, hay ciertos tipos que son más predisponentes que otros, por decir el trastorno bipolar también, el trastorno límite de la personalidad también. Entonces, no todos los trastornos tienen predisponencia a ser heredados, pero hay unos, y unos más que otros, ¿sí? Entonces,
Eso por el lado de herencia. Ahora, el otro conceptito que también debemos de manejar es el de maduración, mediante, o bueno, la cual hace referencia a los cambios internos en nosotros que está relacionado exclusivamente a procesos anatomofisiológicos, es decir, de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, a manera de ejemplificar esto, digamos que todo ser humano tiene ciertos o debe adquirir ciertas capacidades en función a su desarrollo anatómico y fisiológico. Por ejemplo, los bebés, si ustedes sabían, lo usual es que los bebés empiecen a caminar a los 12 meses. Un bebé también yo podría decir que lo usual, lo establecido, es que empiece a gatear a los 6 meses, de que levante la cabecita a los 2 meses, de que adquiera los reflejos de tal, digamos, al año, de que aprenda a controlar sus esfínteres a los 3 años. El esfínter, por lo menos, digamos, el esfínter vesical a los 3 años. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que el ser humano existen ciertas pautas de conducta o hay ciertos comportamientos esperados de nosotros como seres humanos en función de nuestra edad. Pero para que haya este desarrollo, esta capacidad de realizar ciertas actividades, hay un proceso de maduración detrás de todo esto, porque nosotros continuamos desarrollándonos, el bebé desde que nace hasta cómo estamos ahora, hemos tenido un proceso de maduración, ya sea a nivel anatómico, fisiológico, incluso mental. Y en función de ello es lo que nosotros podemos interactuar, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, en el caso de los bebés, ya se lo mencioné, ¿no? Un bebé no nace sabiendo caminar, tiene que desarrollar sus músculos, tiene que desarrollar ciertos procesos para que pueda hacer eso. Y de igual manera, lo mismo pasa en el proceso del lenguaje, porque inicialmente nosotros como niños tenemos cierta dificultad para pronunciar ciertas consonantes, por ejemplo, la R. La R es una consonante que frecuentemente se le dificulta a los niños. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos en el sistema fonatorio, ciertos elementos anatómicos de desarrollo que aún no se ha desarrollado por completo. Entonces, por ello el niño requiere madurar para poder pronunciar bien lo que sería la R. Es un ejemplo. Entonces, por ahí va el lado de la maduración. A ver, ¿hasta ahí se me ha comprendido, chicos? Nuevamente quisiese que me comentasen. A ver, chicos, chicas, por favor, indíquenme, por favor, porque si no, yo siento que estoy hablando solo. Allá, Carlos me dice que sí, Nicolás sí. Ok, entonces, habiendo hablado de la biopsicología y de la herencia y la maduración, ya podemos hablar un poco más particularmente del sistema mediante el cual se puede explicar de alguna manera el comportamiento humano. Porque hay muchas cosas, muchos factores para explicar el comportamiento humano. Pero por el lado biológico tenemos al sistema nervioso. Ahora, eh, para empezar, me gustaría que quedara en claro esta palabrita, sistema. Nosotros hemos escuchado muy frecuentemente esta palabra, ¿sí? Sistema, el sistema la encontramos en todos lados. Sistema social, sistema familiar, sistema de producción, sistema económico. O sea, esa palabrita sistema se utiliza en muchas cosas, ¿sí? Y bueno, como hemos visto, también se utiliza, por decir, en esta parte anatómica, ¿no? Sistema digestivo, sistema nervioso, sistema olfativo, sistema digestivo, cualquier cantidad de palabras con sistema. En todo caso, nos conviene definir el sistema, ¿sí? El sistema vendría a ser un conjunto, a ver, se los voy a escribir también de paso, un conjunto de elementos que interactúan entre sí para dar función a algo o a alguien. ¿Sí? Básicamente, esa sería la premisa del concepto de un sistema de manera genérica. Ahora, pongamos a prueba este concepto. A nivel, a nivel biológico, si hablamos del sistema digestivo, en el sistema digestivo hay muchos elementos, ¿no? Hay el estómago, el esófago, la faringe,
el paladar, todos esos son elementos, ¿sí? Pero todos estos elementos se encuentran en interacción porque los une un solo proceso. Hay un proceso digestivo cuando uno consume algún alimento, ¿no? Entonces, todos estos elementos interactúan entre sí y como resultado de esta interacción se da de manera correcta la función digestiva, porque si todos esos elementos no interactuaran correctamente, si hay un problema en el esófago, si hay un problema en el estómago, si no se digiere la comida, no se puede procesar por completo la función digestiva. Entonces, un sistema engloba obligatoriamente de que tiene que haber la interacción correcta entre los elementos para que pueda funcionar algo, ¿no? En este caso yo hablé del sistema digestivo. Y vamos a ver que este concepto no solo se limita al aspecto de la biología, sino que también aplica para más cosas. Ejemplo, sistema familiar. En el sistema familiar, pues lo tradicional que se ha visto pues es que existe un padre, una madre, un hijo, un abuelo, lo que sea. Y tradicionalmente, pues, si falta alguno de estos elementos, si falta el padre, si falta la mamá, si falta el hijo, lo que pasa es que de alguna manera el sistema se desestabiliza como tal. Digamos, ¿qué pasa si yo, que he vivido toda mi vida con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, de repente, por X motivo ya no se encuentra mi papá? Pasa algo, el sistema se desestabiliza porque ese elemento con el que contábamos ya no está ahí. Entonces, se podría explicar de esa manera el sistema. ¿Sí, chicos? Sistema, conjunto de elementos que interactúan entre sí para dar función o para dar producto de algo o alguien. En este caso, nosotros nos hacemos referencia al sistema nervioso. Porque este sistema, pues básicamente sería un conjunto organizado de estructuras nerviosas, equivalente a elementos, que permiten que nuestro organismo se relacione correctamente con todo lo que tenemos, tanto a nivel interno, es decir, de nuestro cuerpo, como a nivel externo, lo que tenemos fuera. ¿Sí? Entonces, este sistema nervioso se puede clasificar de tres formas. Existe un sistema nervioso central, que básicamente lo compone el encéfalo, es decir, nuestro cerebro, y la médula espinal. Médula espinal, lo que tenemos atrás, ¿sí? En la espalda prácticamente. Desde el cuello, desde la parte del cuello, hasta, por así decirlo, el coxis, hasta por ahí. Entonces, el sistema nervioso central se compone pues de estos dos elementos, encéfalo y médula espinal. Y básicamente este sistema nervioso central se va a encargar pues de procesar la información que recibe de los nervios. Los nervios podría ser todo lo que nosotros tenemos nervios, por así decirlo, hay acá, hay en las manos, hay en los pies, toda la información que recibe de nuestras extremidades, las va a recibir, porque a fin de cuentas esa información que digamos nosotros captamos por la mano va a pasar a través de todo nuestro cuerpo y va a llegar sí o sí a la médula espinal. Y de la médula espinal va a llegar al cerebro. Y en el cerebro es donde nosotros vamos a procesar esa información. Entonces, en el sistema nervioso central, obligatoriamente tiene que pasar toda la información que se recibe de las otras partes del cuerpo. Ahora, en cuanto al sistema nervioso periférico, este pues va a ser básicamente el sistema que va a llevar estos mensajes y los va a enviar al sistema nervioso central. Es decir, que antes de que la información llegue al sistema nervioso central, normalmente es que pase, lo normal es que pase por el sistema nervioso periférico. Y es que por eso es su nombre, porque es periférico, es decir, de las zonas más extremas, de lo más alejado. ¿Sí? Este sistema periférico se encuentra formado por nervios craneales, espinales y sensoriales. Esto no lo vamos a tocar tanto, chicos, porque esto ya es algo mucho más específico. Sin embargo, y aquí he colocado en una imagen lo usual, dónde se encuentra cada nervio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchos, muchos nervios en realidad, nervios específicos en cada parte del cuerpo. En las piernas, en las manos, en los hombros, en los muslos, y cada uno de estos nervios se encarga de recibir información que a fin de cuentas pasa por la médula espinal y termina en nuestro cerebro, en nuestro encéfalo.
¿sí? Ahora, finalmente, el último componente del sistema nervioso se podría decir que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que básicamente transmite impulsos nerviosos entre el sistema nervioso central y los órganos internos de nuestro cuerpo. Ahora, para diferenciar un poquito este sistema nervioso autónomo, yo podría decirles que, a ver, lo voy a agrandar un poquito más la pantalla. ¿Dónde está? A ver, pero coménteme, mientras voy viendo cómo lo agrando, coménteme si se ha entendido. Vayan escribiéndome en el chat, por favor, chicos, si se ha entendido. Si no, para que lo vuelva a explicar. A ver, listo, Valeria. Muchas gracias. Bien. En todo caso, en cuanto se refiere al sistema nervioso autónomo o vegetativo, eh, les podría decir pues que este sistema, más que todo, se va a la función o regulación de funciones de nuestro cuerpo que son, como su nombre indica, autónomas. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué funciones de nuestro cuerpo son autónomas? Por decir, la respiración, la secreción de sudor, la saliva, la dilatación de los bronquios, el tono muscular. O sea, hay varias funciones de nuestro cuerpo que en realidad se manejan independientemente, o sea, autónomo a nuestra conciencia. La más clásica creo que vendría a ser la respiración, porque nosotros no estamos pensando constantemente en respirar, ¿no? Es como que, oye, no te vas a olvidar de respirar, no, eso no pasa. ¿Por qué? Porque es una función autónoma. Entonces, ese sistema nervioso autónomo vegetativo va a ir más que todo por ese lado. Y si lo tratásemos de dividir más, ese sistema se divide en dos incluso, una división simpática y una división parasimpática. Oye, ¿y qué significa esa división simpática? Eso sí es un poquito más técnico, chicos, pero sí les podría decir que en función a esta división hay ciertas funciones que se ven influenciadas. Por decir, este sistema nervioso autónomo participa en ciertas funciones, como podría ser la dilatación de los ojos, la secreción del sudor, la frecuencia y conducción y fuerza del corazón, la dilatación de los bronquios en los pulmones, el hecho de cerrar los esfínteres en el tracto gastrointestinal, nos ayudan a regular nuestro tono muscular para que estemos así de normales, por así decirlo, ¿no? Y es más, incluso nos ayuda a regular la famosa piel de gallina. Cuando hay embarazo también regula lo que es la contracción y cuando no hay embarazo es la relajación. Es más, incluso participa en la eyaculación. Y de igual manera, vamos a encontrar que el efecto parasimpático de igual manera participa en otras funciones, como podría ser la contracción, la secreción lagrimal, la frecuencia y conducción también del corazón, la constricción de los bronquios. Entonces, a manera de hacer una síntesis de todo esto, chicos, todo este sistema nervioso autónomo participa en ciertas funciones, como ya lo han visto, que normalmente son autónomas o vegetativas, propias del cuerpo, en lo que ni siquiera nosotros no participamos mucho voluntariamente, ¿no? Porque nosotros no regulamos, por ejemplo, nuestro tono muscular voluntariamente. Yo no decido cuándo estar así, digamos, cuándo estar pálido. No, esto se hace más que todo a través del sistema autónomo. ¿Sí? A ver, hasta ahí creo que vamos bien. Entonces, recapitulando, el sistema nervioso es el sistema que nos permite relacionarnos de manera adecuada, tanto a nivel interno de nuestro cuerpo como a nivel externo, lo que pasa fuera dentro de nosotros. Entonces, nosotros usualmente recogemos información tanto a nivel interno como a nivel externo. Y en el caso de que fuera a nivel externo, normalmente quien se encarga de procesar inicialmente esa información es el sistema nervioso periférico, a través de todos los nervios que hemos comentado,
para finalmente, o bueno, para obligatoriamente pasar a través de la médula espinal y llegar al cerebro, que es donde se procesa la información. ¿Sí? Y en cuanto al sistema nervioso autónomo vegetativo, es la que más o menos ayuda a regular ciertas funciones autónomas a nuestra voluntad. Entonces, el sistema nervioso central se divide en estos tres. Sistema nervioso central, periférico y autónomo, o vegetativo, cualquiera de los dos. Bien, ahora, habiendo hablado de lo que es el sistema nervioso, también tenemos que hablar sí o sí de la organización celular de este sistema nervioso. Esto en realidad no es tanto desde la psicología y es algo más biológico, pero a pesar de que sea desde la rama de la biología, es necesario para entender estas bases psicológicas, ¿sí? Ahora, en cuanto a la unidad básica del sistema nervioso, es la neurona, básicamente. Ustedes, me imagino que ustedes ya habrán tratado, ya habrán estudiado qué son las células, ¿no? ¿Qué son las células? ¿Cómo se dividen? Clasificación de las células. Esto me imagino que ya está estudiado. Pero la neurona también es una célula, solo que esta célula es exclusiva del sistema nervioso y pues por ello es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso, por así decirlo, la principal unidad. Es lo básico que tiene el sistema nervioso, ¿sí? Y pues esta neurona se encarga, es la encargada de generar, conducir y transmitir el impulso nervioso. Impulso nervioso es, digamos que cuando nosotros recibimos información, ahí es cuando se produce el impulso nervioso. En el impulso nervioso está la información que nosotros recibimos procedente de nuestros sentidos, ya sea del tacto, de la vista, de lo que sea. Cuando uno recibe información, se produce un impulso nervioso y la encargada de llevar ese impulso nervioso, esa información al cerebro, es la neurona. ¿Sí? Entonces, justamente por ello, nosotros tenemos, o bueno, he colocado una imagen de la descripción de la neurona, ¿no? En la neurona hay ciertas partes vitales, como el soma o el cuerpo celular, que en otras palabras vendría a ser el núcleo de la neurona. Por otro lado, tenemos a las dendritas. Las dendritas son las ramas, en castellano les voy a decir, ramas que se encargan de recepcionar el impulso nervioso. Es decir, que para que esa información se transmita, para que el impulso nervioso llegue al cerebro, existe toda una serie de neuronas, millones de neuronas, que van transmitiendo la información de neurona en neurona. Y esa información, hablando ya a nivel unitario, a nivel de neurona, si una neurona pasa esa información a otra, se recibe la información a través de las dendritas. De ahí porque son tan ramificadas, porque ellas se encargan de recepcionar la información de otra neurona. ¿Sí? Ahora, una vez se recibe la información, la dendrita recibe la información, pasa por el soma y el axón. El axón es el componente medio de la neurona y el axón básicamente conduce la información dentro de la neurona. Entonces, hasta ahí, la dendrita se encarga de recepcionar la información de otra neurona y el axón se encarga de conducir esa información dentro de la misma neurona, para que al final salga, esa información salga a otra neurona a través de los botones sinápticos, o dicho de otra manera, el terminal axónico. Entonces, aquí tres o cuatro componentes importantes, chicos, partes de la neurona: la dendrita, que es la que recepciona la información, luego pasa por el soma, y el axón, quien conduce la información a través de la neurona, para que finalmente salga esa información a través de los botones sinápticos, para que finalmente dé a otra neurona y lógicamente a otra dendrita. De esta manera el proceso se repite a un nivel inimaginable, a un nivel, bueno, no sé cómo describirlo, pero en todo caso este es el proceso básico para el procesamiento de la información a través del sistema nervioso, ¿sí? Y es por ello que la neurona es la principal unidad funcional que permite que el sistema nervioso
eh, sea, sea óptimo, ¿no? Bien, ahora, si la neurona es la primera unidad, la básica, yo podría decir que la neuroglía sería la segunda, o bueno, al menos una importante para la neurona. ¿Por qué? Porque la neuroglía son células también, pero que están íntimamente relacionadas con las neuronas. ¿Cómo así? Estas neuroglías tienen una función más que todo de sostén, metabolismo y protección. Es decir, en castellano, que las neuroglías van a ser las que se van a encargar de reparar, de optimizar, en caso de que haya alguna falla, algún inconveniente, ellas van a arreglar las neuronas. ¿Sí? Entonces, más que todo, la función de la neuroglía es una de soporte para las neuronas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, la neurona se encarga de transmitir información y la neuroglía de dar soporte a la neurona. Ahora, vayamos con los neurotransmisores. A ver, no, ya me queda un minuto. A ver, chicos, los leo. ¿Continúo o ahí lo dejamos? Ya me queda menos de un minuto, chicos. Siempre se me pasa la hora, creo. Pues, si nadie comenta, yo voy a continuar, ¿no? Sí, bueno, sí, si ustedes, chicos, no comentan, yo me gustaría terminar con eso. Ah, ya, ¿suficiente por hoy? Bueno, ya, no hay problema, Carlos. En todo caso, lo dejamos aquí, chicos. Espero que les haya servido mucho y pues eso sería todo. Que tengan una muy buena semana.